buenos días. ¿Cómo vienen? ¿Vienen de buenas, vienen de malas? Eso, muy bien. No deberíamos de venir nadie de malas, ¿no? Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Hoy quiero hablarte de un tema que se llama propósito. Y quiero decirte que en la vida no solamente cristiana, sino en la vida de cualquier persona, no deberíamos darnos el lujo de no conocer cuál es nuestro propósito. Yo sé que se escucha bien lo que a veces vemos en las redes, influencers o personas que dicen, no hay propósito y hay que vivir la vida y disfrutarla. Y se oye padre, pero realmente Dios no nos diseñó así. Entonces, aunque se oiga padre y aunque por meses o años podamos disfrutar de una vida así sin propósito, la verdad es que tarde o temprano va a caer el peso de la miseria de vivir sin propósito. Porque Dios nos diseñó de una manera y eso tarde o temprano va a pesar en nuestra vida. Esa es la realidad. Yo a veces escucho algunos extractos de algunas conferencias de algunas personas que hablan así, tratando como de animar, ¿no? No sé cómo le llaman. Coaches, ¿no? Y escucho esta parte, ¿no? De que lo que tenga que pasar, pues pasa y cosas así. Y veo cómo la gente se anima, ¿no? Porque es como que descargar, ¿no? Así como de, bueno, entonces no tiene propósito la vida, hay que hacer lo que sea, ¿no? Y eso pues obviamente es popular, ¿no? O sea, porque aquí no le gusta que te diga que no tienes ninguna responsabilidad y que puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana, pues a todos, ¿no? Pero el problema está en que al no diseñarnos Dios así, sin propósito, eso tarde o temprano trae tristeza, amargura y pesar en nuestro corazón, porque Él no nos hizo para eso. Es como un águila que tú, esa conocida historia o cuento, ¿no? De un águila que nace con unas gallinas, ¿no? O sea, sí, vas a sobrevivir ahí un tiempo comiendo maíz, pero no es tu propósito. Y tarde o temprano eso va a traer tristeza a tu corazón. Entonces, no nos debemos nosotros dar el lujo de no conocer cuál es nuestro propósito. No podemos seguir nuestra vida al azar, queriendo quizás hacer queriendo o haciendo muchas cosas, pero sin saber cuál es el rumbo o hacia dónde vamos, ¿no? Imagínate que te das a la tarea de construir un edificio de varios pisos. Y no sé si a ti te pasó o nada más a mí, pero yo viví en una casa y mi esposa todavía más, donde había solamente un baño y éramos 8, ¿no? Ese baño era peleadísimo, o sea, sobre todo en las mañanas, pero ahora tú estás construyendo tu edificio de 3, 4 pisos y empiezas a construir los cuartos y todo, y como te acuerdas de eso, dices, no, yo voy a poner baño en cada cuarto, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué tal si cuando terminas el edificio te das cuenta que el objetivo de ese edificio era hacer una escuela? ¿De qué te sirve tener un baño en cada salón? Dime tú. ¿Es una bendición tener un baño en cada cuarto? Sí, pero en una escuela es un estorbo, ¿sí o no? Así es cuando vamos sin propósito, sin saber qué hacer. Podemos estar invirtiendo un montón de cosas en base a nuestras vivencias, en base a lo que pasamos y todo, porque no conocemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces le metes un montón de esfuerzo, de un montón de cosas en cosas que a la larga, cuando ya descubres, dices, esto no me va a servir de nada, y al contrario me estorba. ¿O no? Sí, esa es la verdad. De que desde que Jesús era un pretín, le voy a llamar así porque tenía 12 años, Él conocía su propósito. Dice Lucas 2 del 49 al 51, dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, estaba hablando con sus padres. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir.
Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Dice, es una historia que creo que la gran mayoría la conocemos, pero la resumo rápidamente. Dice la Biblia que todos los años la familia de Jesús tenía la costumbre de ir a la Pascua en Jerusalén, y cuando Jesús tenía 12 años va, pero pues entre la muchedumbre que viajaba con ellos, porque viajaban en caravana, se les olvida a Jesús. Han dicho, va bien con el tío, o va con la tía, o con alguien va ahí, ¿no? Y cuando se dan cuenta a medio camino, pues resulta que Jesús no está ahí. Regresan a buscarlo y él estaba, dice la Biblia, enseñando a los maestros, ¿no? Y todos admirados, ¿no? Y pues yo me imagino ahí a la mamá ya toda enojada, ¿no? ¿Cómo son cuando se te pierde tu hijo? Y cuando ya lo encuentras, te da gusto, pero te da ganas de meterle unas cachetadas, ¿sí o no? ¿Dónde te metes, no? Y pues yo me imagino así, y Jesús le responde, dice, pues ¿dónde más voy a estar? Estoy en la casa de mi padre. Él conocía su propósito, ¿sí? Ahora, fíjate, a mí me gustó mucho cuando encontré esta plática que estaba dando una pastora, Nancy Dufresne. Dice, Jesús no nació para ser carpintero, pero por 30 años hizo lo que no era su destino, porque era parte de su preparación. Porque Dios puede prepararte en lo cotidiano para un llamado sobrenatural. Dios te prepara espiritualmente mientras realizas tareas naturales. No usa lo espectacular para construir tu vida. Usa la rutina de obediencia y fidelidad diaria. Padre, ¿no? Fíjate, Jesús tenía un propósito y él era bueno enseñando, ¿sí o no? No hay maestro como él, ¿sí? Él era bueno haciendo milagros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Él era bueno para ministrar, ¿sí o no? Para perdonar, para amar, ¿sí? ¿Qué de eso aprendió en la carpintería, yo te pregunto? Lijando, diría, es que estoy lijando la madera como se perdona a una persona. No, como que no tiene nada de sentido, ¿no? Pero él fue fiel en lo que tenía que hacer durante esos 30 años. Él tuvo que estar en una carpintería, aunque su llamado era otro. Muchas veces tú y yo estamos en medio de algo que tal vez no nos gusta donde estamos. Tal vez digas, creo que yo puedo hacer otra cosa más. Pero hay algo que Dios quiere desarrollar en nosotros, y es la constancia y la fidelidad. Sí. Yo he servido en muchos ministerios y te aseguro que en algunos, si me hubieran dado a escoger, yo no hubiera llegado ahí jamás. Pero aprendí, y también aprendí de varios líderes que si también me hubieran dejado escogerlos, no los hubiera escogido. Pero Dios ve la constancia y la fidelidad. Tenemos que aprender. O sea, muchos no aguantan un trabajo. Están unos meses y renuncian. Y otra vez renuncian, y renuncian, y renuncian. Y yo en alguna ocasión, creo que ya lo platiqué con ustedes, cuando hablé con una persona, me decía, es que, pastor, puras injusticias me pasan y todo. Y le digo, a ver, en este trabajo no, es que en este trabajo mi jefe esto, y acá no, aquí mis compañeros. ¿Cuál es el problema, pastor? Le digo, pues mira, en todos tus trabajos hay un factor importante. ¿Cuál? Tú, le digo. Pues sí, porque no se repetía el jefe ni los compañeros, se repetía él. ¿Sí o no? Pero tenemos que aprender. Tenemos que entender que todo tiene un propósito. ¿Sí? Que es fácil decir, no, esto no tiene propósito y votarlo. El problema es pagar las consecuencias después. De estar desperdiciando vida y tiempo que Dios no repone, porque muchas veces lo he mencionado, Dios repone todo menos tiempo. El que ya desperdiciaste, ya lo desperdiciaste. Y entonces estamos invirtiendo y desperdiciando vida y tiempo en cosas que no nos van a producir nada. Y más adelante nos quejamos, ¿por qué no hemos llegado hacia ningún lugar? Porque estamos sin propósito. Porque no entendemos que todo es una enseñanza. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a recapitular un poco. ¿Qué es propósito? Un propósito es la intención o el ánimo por el cual se realiza o se deja de realizar una acción. Proviene del latín propositum, formado por las voces pro, adelante, y ponerse, poner, por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante, es decir, aquello que se planifica para el futuro.
En la vida entonces, cuando hablamos de propósito, hablamos de cuál es la intención o el plan de Dios para mi vida. Por eso decimos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y podemos, aunque ya se ha hablado mucho de esto, pero lo tengo que hablar por quienes no lo hayan escuchado, podemos entender que en nuestra vida existen dos propósitos. El propósito general, el que todos tenemos, ¿sí?, que ese lo encontramos en Romanos 8:29, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, el propósito general, ¿cuál es? Ser como Jesús, ¿sí? Bueno, pero pues ser como Jesús, ¿en qué? ¿No? Entonces Jesús también tenía propósito, ¿sí o no? Entonces nuestro propósito es que se vuelva el mismo propósito de Jesús. Dice Lucas 4:16-19, dice: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ese era el propósito de Jesús y es el propósito tuyo y mío. Aquí como cristianos nosotros decimos nuestro propósito pues es que el reino de Dios se extienda, que el evangelio se conozca. Eso es lo que significa. Para quien diga qué es el reino de Dios o qué es el evangelio son buenas noticias, ese es su significado. Y ese es nuestro propósito. Todos debemos de saber que ese era el propósito de Jesús y que por siguiente es nuestro propósito, ¿sí? Ahora, tú me vas a decir: oiga, Paz, pero yo no estoy aquí como usted predicando. Yo oro y pues en vez de que sanen los encamino, ¿no? O no sé, ¿sí? O a mí me escuchan y en vez de que haya una reconciliación, se pelean más, o no sé, ¿no? Pero por eso existe un propósito específico, que es de lo que te quiero hablar yo. La mayoría de los hombres y mujeres que Dios ha usado poderosamente, tanto en la Biblia como en la época actual, hombres y mujeres de Dios, no descubrieron su propósito específico desde siempre. Fue su obediencia lo que los llevó a descubrirlo. Y tú y yo tenemos que entender que debe de existir esa misma obediencia, que debemos de recorrer ese mismo camino si queremos descubrir ese propósito de Dios en nuestra vida. Ahora te voy a decir algo: Dios nos ama tanto que esta parte la dejó de manera personal. No dijo: le voy a decir al pastor Ernesto que a todo su equipo él les revele cuál es su propósito especial. No dijo eso. Eso es algo personal con Dios, que cada quien tiene que descubrir. El equipo que tiene el pastor Ernesto, él es encargado de ministrarles, de enseñarles, de guiarles, pero cada uno debe de descubrir su propósito. Y si alguien aquí sentado está diciendo: no, es que mi líder nunca me ha enseñado, porque no era responsabilidad de tu líder, es tu responsabilidad descubrir ese propósito. Si anhelas a Dios, si amas a Dios y si quieres crecer en el camino de Dios, tú vas a buscar ese propósito especial en tu vida. Esteban, voy a hablarles de Esteban. Esteban tenía un llamado específico de Dios. Él servía en lo cotidiano y ahí descubrió un llamado a extender el reino de Dios. Dice Hechos 6, del 1 al 6. Dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Desde siempre ha habido pleito con la persona, así sea cristiana o no sea cristiana. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos de ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento.
Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Cuál era la actividad de Esteban? ¿Servir las mesas, sí o no? O no sé cómo le hicieron ellos para organizarse, pero aquí habla la Biblia en ese mismo contexto que había miles que se habían convertido. Entonces, yo no creo que hayan dicho, tú agarras este día o algo, la necesidad era mucha. Entonces yo veo a un Esteban, o me imagino a un Esteban que estaba dedicado todo el día en las 3 comidas a ver que se repartiera bien, ¿sí? Metiéndole la mano al mole, sí quedó bien, está bien, no se van a enfermar, ¿no? Checando que el atole estuviera bien, que alcanzara. Hiciste suficiente para los 1000 que nos tocaron a nosotros, porque él tenía su equipo, me imagino. Y cada uno de los otros lo suyo, ¿sí? Él estaba en esa cotidianidad, ¿sí? Pero la Biblia nos dice más adelante, no voy a leer todo porque si no nos vamos a tardar mucho, nos dice que algo que tenía Esteban es que él no podía dejar de hablar de Jesús. Entonces yo me imagino a un Esteban que se quitaba el mandil cuando ya terminaban de servir, ya cumplió con el desayuno, y dice, tengo de 10 a 12, porque a las 12 empieza la comida para la preparación y todo lo demás. Y de 10 a 12 salía a las calles y empezaba a hablar de Jesús. Porque aunque tenía un servicio, había algo en su corazón que le decía que había un propósito en su vida. No un propósito mayor, porque lo que estaba haciendo él era importante, pero sí un propósito especial de Dios para su vida. Y por eso es que en el libro de Hechos su vida es tratada con más escrutinio, o es tratada más ampliamente que de los otros que ayudaban con él. Porque dentro de ellos yo siento que fue Esteban el que supo que Dios tenía algo que era especial para él. Esteban es conocido como el primer mártir en la Biblia, y todos o la mayoría conocemos qué pasó con él. Él, pues predicando la palabra, es tomado por los sacerdotes y es apedreado, ¿no? Algo que ve Pablo y que Pablo aprueba, ¿no? Cuando lo matan a él. Y dice la Biblia que a causa de la muerte de Esteban, muchos de los que eran parte de la iglesia cristiana tuvieron que salir. Y fue así como el evangelio hoy llegó a nosotros. Entonces Esteban fue el precursor de algo, de un propósito especial. Y ahora tal vez tú y yo digamos, bueno, pero así no estuvo tan chido su propósito porque se murió, ¿no? Pero tal vez lo que voy a decir es una tontería, ¿no? Pero Esteban cuando murió dice que vio la gloria de Dios. Yo no sé quién de ustedes cambiaría todo lo que puedas tener por ver la gloria de Dios en esta vida, aunque te estén apedreando. Pero Esteban fue esa herramienta que Dios usó para extender su reino. Y fíjate, o sea, fue a través de su muerte lo que provocó, ¿no? Ahora, tú y yo realmente no tenemos ese propósito, pero sí tenemos que entender que sí hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Esteban no necesitaba un escenario para enseñar la palabra de Dios. Él conocía cuál era su labor, que la comida se repartiera justamente, ¿sí? Él cumplía con su responsabilidad y cuando tenía oportunidad él predicaba el evangelio de Dios. Yo recuerdo que una vez llegó una persona que decía, es que yo quiero pasar y predicar, y el pastor le dijo, pero ¿por qué no te vas a los autobuses? Ahí predica. Si tienes tantos deseos de predicar, a los autobuses, vete a las plazas, vete aquí a Tlalistaga ahí para que la gente venga de acá del pueblo, vete al Tule, ¿no? Y ya como que no le gustó, entonces como que no tenía muchas ganas de predicar, lo que tenía ganas era de brillar, ¿no? De lucirse, de estar en un lugar para que lo vieran, ¿no? ¿Buscas un escenario en lo que haces?
Tenía un amigo que tenía la costumbre de cuando le decías algo, así como de que algo padre que había pasado, siempre te decía, ¿y qué? ¿Te matamos un pollo o qué? Decía, ¿no? Siempre era su respuesta, ¿no? No quieras brillar, pero sí apasionate porque Jesús brilla en ti. Aunque el mundo te diga lo contrario, aunque te grite que tú eres el que tiene que brillar, te repito, el que tiene que brillar es Jesús en ti. O sea que se oye padre también ese otro mensaje, donde dices, no, es que tú eres el acá y llenar de orgullo y de vanidad tu corazón, pero eso tampoco te va a llenar. Yo estaba escuchando, no recuerdo, en estos días estaba escuchando a alguien que decía, los deportistas son así como de que ganan un premio y no se conforman, ¿no? ¿Sí? Quieren otro, ¿no? Se ganan un balón de oro, no, quiero 7 como el Messi, o no sé cuántos tenga. ¿Sí? O sea, no se conforman. Quieren más, quieren un campeonato, no, otro y otro, ¿no? Así es el ego, no tiene fondo. Ganas algo, no, quieres más. ¿Sí? Cuando no tenías carro decías, aunque sea una motito, ¿no? Y ya tienes la moto y ahora ves una Harley, no, una Harley. Y ahora ves que pasa alguien en su camioneta, no, pero una camioneta, no tiene llenadera. No eres feliz con lo que tienes. Ahora, no estoy diciendo que no lo vayas a alcanzar, que todos lo alcancemos, pero disfruta lo que Dios te ha dado. No te llenes de vanidad, de orgullo. Aprendamos a ser humildes. Contrariamente a lo que el mundo dice, Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, dice. Y Jesús decía, ¿alguno de ustedes quiere estar arriba? Sírvale a todos los demás, dice. ¿Quieren ser puestos en alto? Sírvanle a todos. Y ya cuando estés en alto, ¿qué crees que te va a corresponder si quieres seguir ahí? Pues servirle a todos otra vez. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Ahora, imagínate que todos aquí somos un equipo. Todos los que estamos aquí somos un equipo y tenemos una meta. Nos fijamos un propósito, nos fijamos una meta y decimos, vamos a construir esta barda como de 70 metros que está aquí porque está muy endeble, cualquiera se puede saltar y todo, vamos a hacerla alta. ¿Sí? Y todos somos un equipo y tenemos ese encargo. ¿Sí? No va a faltar el que diga, Paz, mire, yo estoy muy ocupado, pero pues yo pongo 5 millares de tabiques. No va a faltar el que diga, pastor, yo, mire, la columna estoy lastimado, no puedo ayudar. Pero un bultito de cemento sí les aporto, ¿no? No va a faltar el que diga, Paz, yo pongo 3 horas de la retro para que echemos los cimientos. No va a faltar el que diga, pastor, mire, yo le sé a la albañilería, yo aquí, mis compañeros, aquí ya nos pusimos de acuerdo y nosotros vamos a levantar. ¿Sí? No va a faltar el que diga, Paz, mire, eso de poner los tabiques me sale chueco. Pero sé repillar, pero chulo, y me queda, mire, ¿no? Y no va a faltar el que diga, pastor, mire, yo ni nada de nada, pero pinto, así como su servidor cuando estoy pintando mis paredes, pinto pero chulo, ¿no? Que ni se nota nada, no guste nada, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿quién de ellos cumplió el propósito? ¿Quién hizo el propósito? Se las puse difícil, no están pensando en su mente, si contesto y se me la pone mala, no es examen, nada más los estoy haciendo reflexionar. Todos lo cumplieron, porque cada uno está contribuyendo con la parte que le corresponde. Lo que estaría mal es que el que nada más pudo aportar un bulto lo esté viendo mal el que puso 5 millares de tabicón. Digan, ese nada más puso un bulto, yo puse 5. O el que está construyendo, diga, yo estoy aquí esforzándome, estoy sudando, ya llevamos 7 semanas porque son 70 metros acá. ¿Sí? Y el otro bien chulo va a llegar y pintar en un día. Y por andar viendo al que va a pintar, le salga toda chueca la pared. Por estarse fijando en lo que no se tiene que fijar. Por no entender que lo que nos toca hacer, el propósito especial de Dios en nuestra vida,
es en lo que nos tenemos que fijar, es en lo que nos tenemos que esforzar. Es esa diaria fidelidad de estar haciendo lo que tenemos que hacer, lo que va a construir algo en nuestra vida y lo que nos va a hacer partícipes de ese propósito general de Dios para nosotros. Es lo que va a hacer que el día que tú y yo lleguemos delante de Dios, Él diga: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que va a hacer, no lo que el otro hizo o no hizo. ¿Eso qué? Pedro fue así y le dijo: ¿y Juan qué onda? Y Jesús le contestó, está traducido bonito aquí en la Biblia porque pues no debe decir cosas así tan fuertes, ¿no? Pero prácticamente Jesús le dijo: ¿ya qué te importa? Porque ese que a ti, eso es lo que significa. ¿A ti qué te importa? Y así, ¿a ti qué? ¿Qué quiero enseñar con todo esto? Número 1, que te tienes que activar en el servicio a Dios. Es el inicio de un camino. Está la salvación, está el bautismo y está el servicio, o el servicio y el bautismo. El orden de ahí no importa, lo que importa es la salvación primero. Pero te tienes que activar en el servicio a Dios. El tiempo que ocupas en cada cosa define tu pasión. Esa es la realidad. No me digas que no. No me digas, no, a mí no me apasionan las series si te avientas 4 o 5 horas diarias. Esa es tu pasión, aunque lo niegues. Yo tengo a mi hijo, tengo un juego con él, tiene 11 años ahorita, tengo un juego con él, y le digo: ¿quién es tu favorito? Mi mamá, dice. Porque así le gusta jugar. Le digo: pues vete con tu mamá, le digo, ¿por qué estás aquí conmigo? No, yo aquí quiero estar, dice. ¿Sí? Nos sentamos en la mesa para comer, vamos ya sea en la casa o en un restaurante, a mi lado, ahí quiere estar. Y si alguien le ocupa su lugar, hace su pancho y que nada, que mi lugar. Así que yo le pregunto: ¿quién es tu favorito? Mi mamá, dice. ¿Pero quién es su favorito? Díganme ustedes. Ahora van a decir: ay, machista. No, no es eso. Es lo correcto. Es lo correcto. Sí. Solamente que un padre no está haciendo bien su función, aunque este ya es otro texto, entonces no sería así. Pero si está haciendo bien su función, eso debe de ser. No es machismo, No. Y también algún día van a cambiar las cosas. O sea, sobre todo con las hijas, ¿no? Empiezan a confiar más en mamá porque es mujer y las entiende. Pero lo correcto es que un niño busque a su papá. Eso es lo correcto. Entonces, ahí tú te das cuenta realmente cuál es. Tú me puedes decir: no, Dios es mi pasión y tu tiempo. No me puedes decir: no tengo tiempo para servir a Dios. Yo ya te hablé de un montón de áreas cuando estamos hablando de construir un muro. Tal vez tú dices: no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto. No dispongo de este tiempo para esto, o no es mi habilidad, no es mi don, pero tengo esto. Sí. Puedo dar esto, o puedo aportar esto. Y lo hacemos todos juntos. ¿Qué otra cosa quiero enseñar? Que tenemos que ser fiel y perseverar en nuestro servicio. Para Jesús fueron 30 años en una carpintería. Pero tampoco se trata de cuántos años tenemos que pasar haciendo algo. Se trata de fidelidad, aunque se trate de hacerlo una semana o un día o 10 años, pero se trata de ser fiel. Otro punto: no menosprecies lo que haces. Es lo que Dios usa para prepararte y es lo que Dios usa para extender su reino. No menosprecies lo que Dios te puso a hacer. Es importante lo que tú estás haciendo. No digas: alguien más lo puede hacer. Sí, alguien más lo puede hacer, porque nadie es indispensable en el reino de Dios. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. No, pero tampoco digas: no, entonces alguien más lo puede hacer. No, dale gracias a Dios que tú lo puedes hacer y que Dios te escogió a ti para hacerlo. Inicié mi servicio poniendo escenarios en las obras de teatro. Después de unos meses me permitieron un pequeño papel. Tiempo después Dios me llamó a ayudar al pastor Fernando, contribuir con el pastor Fernando para hacer una página web que no quería hacer, pero la tuve que hacer.
fui fiel y me esforcé, ¿no? Años después empezamos a trabajar con los adolescentes. Después fui líder de ministerio de jóvenes. Sí. Yo aprendí, creo, más de lo que ellos aprendieron de mí. Yo aprendí más de ellos, siendo sinceros. Y desde hace algunos años fui nombrado junto con otros consiervos, pastor en esta casa, pastor auxiliar, para apoyar al pastor. Pero yo te quiero decir algo, ninguno de esos es mi propósito. Esos son papeles, son responsabilidades, son cargos, son puestos, si tú le quieres llamar así. Pero hay algo especial que Dios puso en mí. Ahora, yo sé que te puede comer el chisme, pero no te voy a decir porque ese es mi propósito. Tú descubre el tuyo. Pero yo sé por qué me puso Dios a mí sirviendo bajo la autoridad del pastor Fernando. Sé dónde me puso y sé qué me puso a hacer. Sé que me corresponde y sé que no me corresponde. ¿Sí? Entonces, yo no peleo con nadie, ni estoy en competencia con absolutamente nadie. Y ha habido personas que ya no están aquí en la iglesia que mucho tiempo quisieron pelear conmigo. Y yo digo, ¿para qué? Que estás peleando conmigo para ocupar un lugar que tal vez tengo yo en este momento, porque no has descubierto tu propósito. Por eso estás peleando. Y yo no tengo por qué pelear. Yo tengo una buena relación con el pastor. Ustedes lo saben porque lo ven, ¿sí? Pero cuando alguien viene con el pastor y se vuelve alguien de su confianza o algo, ¿tú crees que yo estoy ahí a ver, no me vayan a quitar mi lugar? Yo le doy gracias a Dios y digo, Dios, gracias que ya llegó otra persona fiel y leal para que nos podamos repartir la chamba. Porque yo conozco mi propósito. Ahora, si tú estás peleado con algo, tal vez es porque no has descubierto tu propósito. Y no solamente aquí en la casa, sino tal vez también en tu trabajo o en tu negocio. Estás peleándote con cosas que ni te tienes que pelear. No has entendido que Dios pelea por ti, que tú no te tienes que poner a gritos con los demás. Te tienes que estar viendo que las cosas pasen y ahí todo estresado. Dios es el que pelea por nosotros. Pero tenemos que entenderlo. Primero tenemos que reconocer que tal vez hemos sido muy orgullosos. Algunos tal vez tengamos que reconocer que hemos sido necios. Y perdóneme por esta palabra, pero tal vez algunos tengamos que reconocer que hemos sido tontos en estar perdiendo tiempo en cosas que no teníamos por qué estar perdiendo. Cuando Dios tiene algo especial para nosotros, que a nadie más se lo va a dar. ¿Qué me voy a estar peleando yo? Si Dios tiene algo especial para mí. Y del único que me interesaría un regalo que si yo dijera, ese sí no lo quiero perder, es de Él. ¿O no? Puede que me duela que un día me invite la presidenta Sheinbaum y no haya podido llegar, ¿no? Y me diga, oye, te tenía yo un regalo especial, y diga, chispas, me tenía un regalo especial. Pero al final de cuentas eso pasa y no pasa nada. Pero no algo que Dios tenía para mí. Eso sí no. Entonces, ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Y si eres sincero hoy y quieres reconocer delante de Dios que has estado caminando sin descubrir ese propósito, tal vez sí conocías el propósito general y si tal vez lo estás haciendo, pero no habías entendido que necesitabas un propósito especial o que Dios tiene un propósito especial para ti. Yo te invito a que si eres tú ese o esa, ponte de pie y vamos a hacer una oración. Ponte de pie y vamos a decirle a Dios, ahí donde estás en tu lugar, dile, Dios, yo voy a ser fiel en el lugar donde tú me has puesto. Yo voy a ser constante, voy a ser responsable. Voy a dejar de pelear, dile, con las personas. Y voy a entender que lo que estoy haciendo es importante. Por muy que otros o el mundo me quiera decir que lo que yo hago es insignificante, no es verdad, porque es importante lo que yo estoy haciendo. Y Dios, yo sé que en mi obediencia, en mi fidelidad, tú tienes un tesoro que yo voy a descubrir.
y es saber cuál es ese propósito especial para mi vida. Y dile a Dios, gracias Dios, porque me escogiste y me predestinaste para ti. Gracias Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Un fuerte aplauso a Dios, que Dios les bendiga.